Estamos viviendo en un momento en el que parece que día tras día, sin asimilar un determinado recorte, una determinada medida, cada día o cada semana BERT anuncia una nueva. Y dicho esto, me gustaría tratar de hacer tres reflexiones o dejar claros tres aspectos que desde mi federación consideramos fundamentales. Por un lado, que esta reforma educativa que han desgranado muy bien mis predecesores en la ponencia, es una reforma educativa global, que cuenta, a nuestro parecer, con cuatro patas, pero que es una reforma educativa global y que ni mucho menos responde a criterios u obligaciones económicas por la crisis, sino que responde a un modelo ideológico y a un cambio social generado por los sectores conservadores de nuestro país, totalmente premeditado. Por lo tanto, una reforma global, además, y es el segundo punto que quiero tocar, que es totalmente contraria a los objetivos de esta Europa 2020, a estos objetivos educativos que otros países ya han empezado a tomar y que, sin embargo, España parece que vamos para atrás día a día con este ministro. Y, por último, destapar algunos de los tópicos o datos falsos que este ministerio lanza a través de los medios de comunicación, a través de sus sectores más afines, para tratar de legitimar toda esta reforma que está llevando a cabo. Bien, pues empezando por esta reforma, como decía, creemos que esta reforma es una reforma en su conjunto, completa, global, que tiene cuatro patas y a la cual nos oponemos con total rotundidad. Veréis, una de las patas es que hace más de 2 años determinadas comunidades autónomas como Cataluña, Galicia, Castilla-La Mancha, Valencia o Madrid empezaron a hacer recortes severos ante la llegada previsible del Partido Popular al Gobierno de España. Y esos recortes fueron el despido de más de 30.000 profesores interinos, la masificación de las aulas, el recorte en becas de transporte, comedor, ayudas a libros de texto, etcétera, etcétera, etcétera. Estos recortes en la educación obligatoria o básica han traído que hoy estemos hablando del curso del Tupper, ¿no? como así se ha denominado. Y esa es una de las patas. Después, posteriormente, ha venido hace apenas un año, con la llegada del Gobierno, otra de ellas, que son el comienzo de los recortes en la educación superior. Unos recortes que tienen que ver con el aumento de las tasas universitarias en un 42% de media, que tienen que ver con la eliminación de las becas Séneca esta misma semana, con el recorte del 75% de las becas Erasmus o con el aumento de los requisitos de las becas generales, que es, a mi forma de ver, el mayor ataque a la igualdad de oportunidades que ha realizado hasta el momento este ministro. Todos esos recortes van enmarcados en una estrategia clara, que es la restricción total del acceso a la universidad a aquellas personas que no tienen los suficientes recursos económicos o a aquellas que no llegan a ser lo suficientemente excelentes como para tener una beca para este ministro. Y esos recortes tratan de cristalizarse ahora en dos reformas fundamentales. Por un lado, la reforma de la LOMCE, la ley BERT, como así la hemos denominado tantas y tantas veces, que lo que trata es de, con todos esos recortes que ya se han hecho en la educación básica, legitimar y legislar de manera contundente cosas como las reválidas, un sistema que yo, cuando empecé a oír esto de las reválidas hace ya unos años, en esto de la representación estudiantil, no tenía ni idea de qué era, pero al igual que yo, la mayoría de mis compañeros de clase, sin embargo, si le preguntábamos a nuestros padres y a nuestros abuelos, sabían perfectamente de qué hablaban, ¿no? Una reforma que trata de segregar mediante reválidas, que elimina por completo educación para la ciudadanía y los derechos humanos, que financia a centros que segregan por sexo en sus aulas, que va a dotar de más peso a la religión, creando la alternativa o volviendo a la alternativa a la religión católica, eso sí, que siempre hay que apuntarlo, y ante todo una reforma que está siendo totalmente antidemocrática, que no cuenta con el respaldo ni el consenso de la comunidad educativa y que, por lo tanto, desde el primer momento hemos pedido su cese inmediato.
Y con todo ello, probablemente una vez que pase esto de la LOMCE y que espero que podamos frenarla y que este ministro de Educación finalmente no consiga su objetivo, durante este 2013, después de todo esto, va a llegar la cuarta pata de esta reforma educativa, que será la reforma universitaria, que por lo que hemos empezado a oír, ya sabemos un poco por dónde va a ir: reducción de titulaciones, reducción del número de universidades, eso sí, solo públicas. Las privadas veremos cómo, de darse esta reforma, comenzarán a aumentar, y la reducción de la inversión en la universidad pública. Toda esta reforma global, como decía, es una reforma que nos parece muy grave, que es la mayor reforma educativa, o mejor dicho, la mayor contrarreforma educativa que hemos podido vivir en nuestro país, y que sin duda, y dado la temática del acto de hoy, va en contra totalmente de los objetivos y de lo que están haciendo otros países en Europa en esta Estrategia 2020. Esta reforma es contraria a objetivos que hemos defendido desde siempre organizaciones como CEAPA, Sindicato de Estudiantes, FET-UGT, comisiones obreras, etcétera, por las siguientes razones. Por un lado, la movilidad. Todos nosotros defendemos que aquellos estudiantes, en concreto mi organización, puedan tener acceso a la movilidad independientemente de los recursos que tengan sus familias. Pues bien, hemos visto cómo nada más llegar al Gobierno en los presupuestos de 2012 y 2013 han recortado las becas Erasmus en un 75%. Además, esta misma semana, este tema de total actualidad, se han eliminado las becas Séneca, poniendo como escudo que se va a destinar ese dinero para las becas generales, lo cual veremos a ver cómo va, pero tengo serias dudas de que esto vaya a ocurrir. Por lo tanto, atacan la movilidad con estos dos recortes en este tipo de becas. Atacan también, y tratan de decir lo contrario, pero es falso, atacan también al aumento, o que sigamos aumentando, en fracaso y abandono escolar en nuestro país, porque ese debería ser el verdadero objetivo de una reforma educativa: acabar con el principal problema de la educación, del sistema educativo que ahora mismo tiene nuestro país. Y es falso que se vaya a reducir con la LOMCE el fracaso escolar o el abandono escolar, ya que implantan un sistema de reválidas que lo que hará será una constante carrera de obstáculos en los estudiantes, con lo cual, si pones aún más trabas de las que ya había hasta el momento, pues suponemos que, como es lógico, cada vez más estudiantes se sientan menos atraídos a seguir en el sistema educativo y acceder a la educación superior. Y además, otro tema que es fundamental es la inversión. Uno de los tópicos del Gobierno es que hay demasiadas universidades, que se invierte demasiado en educación, que no puede seguir dando o dotando de becas por la crisis económica a aquellos estudiantes que realmente no se las merecen. Pues bien, este tipo de tópicos es los que voy a intentar resolver en un minuto. En primer lugar, no es cierto que haya demasiada inversión, y si la hubiera, quiero decir que nunca puede ser demasiada, ya que algunos estudios científicos han determinado que cada euro que se destina o que se invierte en la universidad pública en nuestro país es revertido a la sociedad española multiplicado por 2,5 euros, con lo cual no hay mejor inversión en una política pública que la educación. Esto entrando en el punto de vista más económico, pero también entrando en el punto de vista equitativo. Tratan de vender la excelencia diciendo que nuestro país tiene muy pocos alumnos excelentes, y tratan de venderlo diciendo que hay que recortar las becas, o que hay que tratar de vincular las becas a aquellos que las merezcan por su rendimiento académico. Y he de decir que el sistema que ya había de becas y de requisitos cumple con estos términos, ya que el propio Ministerio de Educación, y si no que se mire sus propios documentos de su institución, el ministro Wert, dice que los estudiantes becados en España obtienen mejores resultados que los estudiantes no becados, hasta el punto de que un estudiante becado en la universidad supera el 80% de los créditos de los que se matricula, y el no becado no llega a los 65%, con lo cual está claro que el rendimiento es claramente superior, 15 puntos por encima de los no becados.
Y por último, como decía, tratan de vender que todo se tiene que basar en PISA, como decía José Luis, y hay que tratar de saltar y de ver un poco más allá, de tener altura de miras para saber defender este tema. Tenemos que saber que PISA no lo es todo, pero además que si atacan diciendo que esta reforma educativa es necesaria porque PISA nos está diciendo que hay que tocar determinadas cosas, también habrá que decirle que si en una cosa estuvo nuestro sistema educativo bien en el informe PISA de 2010, fue que dijo que el sistema educativo español era el segundo sistema educativo más equitativo del mundo, solo por detrás del finlandés. Con lo cual eso también habrá que recordárselo al ministro Wert cuando trate de sacar datos de PISA. Y todo esto lo está haciendo el Ministerio de Educación sin contar, como han dicho los anteriores ponentes, sin contar con los padres y madres de alumnos, sin contar con los profesores y, en mi caso, sin contar con los estudiantes para nada. Para acabar, quiero decir que, aunque he sido bastante pésimo en mi intervención, creo que hay muchas cosas que mejorar en la educación pública, que creo que se van a mejorar en los próximos años cosas en la educación pública, pero sobre todo que creo que podemos parar esta reforma educativa, que para mí para mi organización es la más grave que se podía dar en este momento. Y por tanto os animo a ello, a intentar frenarla todos juntos. A ello os animo y en esto nos encontraréis. Nada más y muchas gracias.